continuamos analizando y conociendo propuestas también para lo que son estas elecciones 2021 de este domingo 21 ya de noviembre y que nos permite acercarnos a lo que será la forma que tendrá usted de ir a la urna para elegir un consejero regional, un parlamentario o al representante que debería regir los destinos de la presidencia de la República, al menos en una primera vuelta. Bien sabemos que lo más probable es que habrá una segunda vuelta de acuerdo a todos los análisis políticos. ¿Por qué un hombre de fe, por qué un pastor evangélico pretende llegar al Parlamento aquí en la región de Los Lagos, en el distrito 26? Bueno, eso es lo que le queremos preguntar a Jairo Quinteros. Gracias por estar con nosotros, Jairo. Sabemos que estudiaste además ingeniería pesquera en la Universidad Católica de Valparaíso. Así es. Y de ahí nace tu cercanía con el mundo cristiano, con el trabajar este tipo de acciones. Mira, la verdad las cosas, bueno, antes que nada te agradezco mucho esta oportunidad que tengo de poder compartir con la audiencia de Vértice TV y esperamos que esto también arroje los esperados resultados que anhelamos. Mira, la verdad las cosas, yo soy cristiano evangélico desde niño, participé en una comunidad cristiana hace muchos años, desde pequeño, o sea, 3, 4 años, en un barrio donde vivía en Santiago, en La Cisterna. Y ese trabajo religioso, esa vida religiosa la desarrollé en Santiago hasta los 19 años, cuando postulé a la Universidad Católica de Valparaíso, ingeniería pesquera, y ahí quedé seleccionado y me fui a vivir a Valparaíso. Y en ese entonces, estando en Valparaíso, estamos hablando del año ya 80, 81, un movimiento estudiantil en Chile significativo. La Católica de Valparaíso fue la primera universidad que eligió sus directivos de manera democrática. Bueno, la Católica fue pionera en varias cosas. Tú sabes que el primer canal de televisión en Chile fue de UCB. Exactamente. El año 58. Sí. Así que la Católica siempre la llevó en el buen sentido. Claro. Hubo otra universidad en el tiempo que también han destacado. Pero siendo una universidad católica y desarrollando un movimiento estudiantil importante, nosotros, y particularmente yo siendo estudiante de la Católica, empezamos a advertir que era importante poder reforzar los principios y valores que la misma Iglesia Católica abrazaba, que eran parte de la declaración de valores e intereses de la misma universidad. Y eso, sumado a mi experiencia cristiana como un feligrés común y corriente en una iglesia en Santiago, me llevó a desarrollar un trabajo pastoral dentro de la universidad. En ese entonces conocí a la que es mi esposa, con quien tengo 35 años de matrimonio, 4 hijos, 4 nietos, 2 de los hijos casados, etc. Y desarrollamos un trabajo pastoral muy significativo. Por varios años tuvimos grupos cristianos, grupos pastorales o grupos de discipulado en la Universidad de Santiago, en la Universidad Federico Santa María, en el Duoc, en ENACAP, en la Universidad de Valparaíso, en la misma Católica. Y eso nos significó desarrollar un trabajo pastoral que en el tiempo se transformó en una motivación adicional. Aparte de mi experiencia como estudiante, luego haber terminado la universidad, que no me titulé como te explicaba, por razones de que me puse a trabajar, un proyecto muy innovador en Chile en esos años, lo desarrollé, y eso significó no titularme, pero al mismo tiempo encarnó en mi corazón la importancia de poder tener una influencia adicional, aparte del rol como cualquier cristiano, como cualquier persona, tener una participación más activa en la sociedad. Y de hecho, cuando nosotros nos fuimos con mi esposa al norte a trabajar, una vez que desarrollamos este proyecto, tuvimos la posibilidad de poder trabajar con varias comunidades cristianas en Caldera, en Copiapó, etcétera. La historia es muy larga, pero en todo este proceso, como pastor evangélico, hoy día es un poco el fruto de lo que significó muchos años vinculado a la iglesia, muchos años vinculado a algunas comunidades, en la universidad particularmente como estudiante, pero al mismo tiempo como uno de los líderes. Desarrollamos un movimiento muy importante que se llamó Maranata, que en arameo significa Cristo viene, y ese trabajo nos permitió también conectarnos con las realidades sociales de aquel entonces. Te cuento así como un entre paréntesis. En Valparaíso había una población marginal, gente muy pobre, que se llamaba Puertas Negras, que estaba en la parte alta de Valparaíso, donde hoy día actualmente está la cárcel. Y nosotros, como jóvenes cristianos que participábamos de distintas actividades dentro de la universidad, apadrinamos estos lugares y desarrollamos un trabajo social impresionante, porque pudimos trabajar con muchas familias,
enseñarles a leer, a escribir, les reparamos sus casas, y eso me conectó mucho con lo social. Por eso ahí nace esta idea, digamos. Sí, ¿no? ahí nace en el trabajo que hicimos dentro de la universidad, en pleno movimiento estudiantil, o en medio del movimiento estudiantil, y conectado con las realidades sociales de aquel entonces. Y ahí nace esta, no puedo decir que es una carga, porque es un privilegio, un honor, una honra, invertirse en la vida de las personas desde el punto de vista social, pero ahí nace este llamado, esta inspiración, por decirte algo. Y en Puerto Montt, 22 años con la iglesia La Viña, que está ahí justamente en el sector de La Paloma, ¿no? De La Vara. De La Vara, perdón. El sector de La Vara. Pasado sí, La Paloma. Pasado La Paloma, exactamente. Ahí estamos 22 años, comenzamos con mi señora, un grupo pequeño, hoy día somos una comunidad cercana a 700 personas, con niños incluidos, y con un trabajo social que nos ha permitido abarcar varias áreas. Tenemos un centro médico, hemos atendido más de 22.000 personas a la fecha, tenemos un colegio para niños, hemos trabajado con adultos en su enseñanza básica, media, algunos han llegado a la universidad. Hemos terminado por fin de construir una casa acogida para niños en condiciones de vulnerabilidad que entra en funcionamiento, si Dios lo permite, ahora en diciembre. Junto con eso, dentro de una propiedad que compramos en la misma parcelación, incorporada una casa en muy buenas condiciones, y ahí tenemos un proyecto para desarrollar una casa acogida para niñas embarazadas adolescentes. En tiempos de pandemia logramos repartir alrededor de las 4.500 canastas familiares a 4.500 familias. En fin, tenemos un colegio también para niños, como bien te menciono, y un trabajo transversal. Trabajamos mucho con personas que están sumidas en el flagelo de las drogas, así que trabajamos mucho con personas en superación de adicciones. Y 2 décadas ya en Puerto Montt. Sí, y justamente, Jairo, lo que te preguntaba al inicio, ¿por qué este trabajo de 22 años, de todo lo que tú me estás contando acá, en que has tenido un éxito importante, porque es muy conocida tu iglesia, La Viña, ahí en ese sector, quieres cruzar la línea e involucrarte en el mundo de la política, que está tan mal valorado hoy día por la comunidad, de acuerdo a las encuestas, insisto, aquí yo me remito a lo que dicen los análisis, los estudios, donde efectivamente el Parlamento es de las instituciones menos valoradas en Chile, a diferencia de otras. ¿Por qué cruzar la línea e involucrarte en ese mundo cuando tienes todo un desarrollo en este otro? Mira, la verdad las cosas que esto nace, primero nace en esta elección de convencionales constituyentes que ocurrió en el mayo pasado. Cuando se nos plantea la posibilidad de establecer una nueva constitución, y para eso se elige, ¿no es cierto?, una convencional constituyente, y tuvo un proceso democrático de elegirlo, en virtud de la envergadura que significaba una nueva constitución, y sobre todo porque nosotros pensamos que hay algunos aspectos valóricos de vida, de familia, el libre ejercicio de la fe, que están muy comprometidos, están en riesgo, por decir algo. Yo participé en ese proceso y bueno, me fue bastante bien. Yo saqué la primera mayoría aquí en Puerto Montt, yo fui en la lista Vamos por Chile, saqué la primera mayoría en varias comunas del Distrito 26, saqué 5.418 votos, que para mí, por lo demás, fue una sorpresa. Fue nuestra primera experiencia política, yo no tengo ninguna militancia política, Juan Osvaldo, por lo tanto no debo ni sujeto mis convicciones y mi conciencia a una doctrina de alguna colectividad política. Y fue una sorpresa porque nunca habíamos experimentado esto, y como nos fue tan bien, dijimos en su oportunidad que iba a ser debut y despedida. Pero después de ver un poco cómo ha estado el curso de la Convención Constitucional, con todo lo que ha significado esta mirada bastante laicista de una sociedad que tiende a un laicismo muy fuerte, y eso es una ausencia total del ejercicio de la fe y la religión, una ausencia de Dios en la sociedad chilena desde nuestra mirada. En virtud de esta situación hemos considerado que es indispensable ahora formar parte de un parlamento, un parlamento que pueda dar cabida a un pensamiento como el nuestro, a un estilo de vida como el nuestro. Y también debo decirte que a lo largo del país hay al menos 48 entre pastores y personas evangélicas postulando a un escaño como candidato a diputado a lo largo del país, desde Arica a Punta Arenas. Te comento que en Arica hay un pastor evangélico que quedó como candidato a diputado, y en Punta Arenas hay otro pastor evangélico. Entonces, Arica, Punta Arenas,
habemos alrededor de 48 pastores y líderes que vamos en este domingo a esperar que nos vaya bien, porque creemos que es urgente, que es indispensable, que la Iglesia no puede estar ausente de un próximo parlamento, no solamente por materias valóricas, porque muchas veces nosotros se nos ubica solamente en lo valórico y lo sostenemos y lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas, nuestras convicciones, la vida, la familia, el matrimonio, el derecho de preferente educar a los hijos sobre el Estado, la libertad de conciencia, culto, expresión, pero hay otro tipo de valores que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la coherencia, tienen que ver con la integridad, que tienen que ver con la generosidad. Y esos valores que nosotros abrazamos y que es parte de nuestra labor pastoral, pensamos que están ausentes del Parlamento actual y que ha estado ausente de muchos parlamentos o congresos o lo que sea, y que hoy día se torna indispensable estar ahí. No creemos con absoluta convicción que no podemos delegarle esto a nadie, porque nuestros templos, Juan Osvaldo, son motivo de un desfile de postulantes a distintos cargos públicos. Cada vez que hay época de elecciones, hay un desfile de personas prometiéndonos cosas, y nosotros por muchos años hemos apoyado a algunos de ellos. Pero cuando pasa el tiempo, después, si te he visto no me acuerdo, y nos damos cuenta que en virtud de esta nueva constitución que se está escribiendo, es necesario, es urgente, es indispensable que nosotros como pastores, en carne propia, estemos ahí, presentes, en ese Parlamento, para ver cómo logramos ¿Y qué les dices? corregir o modificar lo que pueda nacer de esta nueva constitución si es que se aprueba. Jairo, con tu experiencia además en el mundo cristiano evangélico, ¿qué le dices a aquellos feligreses o gente fuera de la iglesia de ustedes también, del mundo evangélico, que creen que podrían estar utilizando eso, la fe, para llegar a la política? Porque aquí hace muchos años, desde el fines del siglo XIX, el Estado de Chile separó la política justamente de la iglesia, en ese entonces la iglesia católica, pasamos a ser un Estado laico. En 1995. ¿Qué se le dice a esa gente? Mira, la verdad las cosas que sí, el hilo es súper delgado, hay que ser bien honesto, el hilo es súper delgado, pero cuando nosotros nos enfrentamos con que todas las tomas de decisiones se hacen en un parlamento, ahí se definen los destinos de una nación, en términos de las leyes, de los mecanismos, el procedimiento, la fiscalización, lo que sea. Y nosotros siendo parte de la nación, no tenemos opción de poder disentir, no tenemos la opción de poder ser representados. Y aun cuando el hilo es delgado, pensamos que lamentablemente hay que correr un riesgo, hay que correr una milla que otros no están dispuestos a correr. Es cierto que la política, y la actual política particularmente, carece de una buena unidad de medida, de una buena evaluación. Y es como decir, ¿cómo te vas a meter en algo que realmente no está bien en Chile hoy día? Que tiene serios problemas. ¿Por qué creen que es necesario? Que la voz no ha sido escuchada del mundo cristiano evangélico en el Parlamento. Y ahora, respecto a aquello mismo, que algunos plantean que podrían perfectamente ustedes en el futuro tener hasta su propia bancada evangélica, ya suprapartido. ¿A cuánto se está de eso? Porque eso también significa ya un movimiento político dentro de lo que es el Congreso, pero con una visión determinada desde el punto de vista religioso. Sí, mira, hace 30 años atrás, o menos, unos 20 años, comienza a florecer dentro de la sociedad chilena una mirada más liberal, hay un progresismo que puede ser legítimo porque es una opción de pensamiento de cualquier persona, pero este progresismo tiende claramente a separar cada vez más el rol de la iglesia en una sociedad. Entonces de repente nosotros creemos que esa tendencia que tiene no la va a parar nadie salvo aquellos que estén involucrados en temas religiosos como nosotros y que desde adentro podamos corregir, modificar o atenuar las consecuencias de una sociedad, como te digo, que está tendiendo a un laicismo fuerte. Entonces, sí pienso que el trabajo que nosotros podemos desarrollar como pastores dentro de un parlamento que no solamente tiene que ver con religión, pues tiene que ver con salud, con educación, con todas las demandas sociales que hoy día están vigentes, puede agregar valor a una sociedad desde el parlamento. Eso es lo que sostenemos y lo que creemos. Ahora, respecto a la familia, la visión de ustedes en la particular, entendiendo que las familias hoy día en Chile, también los jóvenes la están viendo de una manera distinta.
Hoy día, claro, para lo que decía antiguamente nuestra sociedad, la familia estaba compuesta por un hombre y una mujer. Sí. Pero hoy día también hay familias compuestas por personas del mismo sexo. Sí. Y frente a esa visión, y claro, tenemos hoy día el acuerdo de unión civil, pero muchos plantean un matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Cuál es la visión de ustedes ahí? Mira, la verdad las cosas es que nosotros tenemos que la familia sigue siendo la unión entre un hombre y una mujer. Hay otras asociaciones, como dos varones, dos mujeres, que son total y absolutamente legítimas. Es parte de la libertad y la facultad que tenemos todos los seres humanos de elegir lo que pensamos que es correcto para nosotros, independiente si mis vecinos están o no están de acuerdo. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa de esta mirada es que Chile sigue siendo un país conservador. En todo este recorrido que yo he hecho para llegar a tener los votos suficientes para ser elegido este día domingo, ¿sabes qué? Me he encontrado con muchas familias, de 10 familias, yo me atrevería a decir de que 9, cuando tú les hablas sobre la educación sexual integral, cuando les hablas sobre la hipersexualización de los niños, cuando tú les mencionas estos tiempos, lo rechazan en forma de plano. Entonces llegamos a la conclusión que al final estas líneas de pensamiento como esta asociación entre dos hombres, dos mujeres, esta hipersexualización de los niños, el mismo tema del aborto, son temas de minorías. No son temas que representan al 100% de los chilenos. Los chilenos, o al menos la gente que yo conozco y que está a mi alrededor, son muy pocas personas que respetan y en algunos casos abrazan estas líneas de pensamiento que son legítimas, te insisto. Pero cuando uno empieza a averiguar, cuando empieza a tocar la puerta, cuando quiere fidelizar un volante, te encuentras que las personas no comparten pensamientos como los que hoy día se han querido implementar en Chile a través de este concepto, de esta modificación de la familia. Yo respeto y respetamos que dos hombres o que dos mujeres resuelvan contraer una relación conyugal que esté visada y que está regulada, ¿no es cierto?, por el registro civil, como un acuerdo de unión civil, para regular sus bienes, la administración de sus recursos, y eso es legítimo. Solamente que tratar de implementar desde una mirada de una minoría a una nación, algo que nosotros pensamos que no nos representa, debe ser defendido. Más que nada porque pensamos que no es la mayoría que piensa de esa manera. Pero ¿qué le dice a los jóvenes, por ejemplo? Porque sí, los jóvenes tienen una visión totalmente distinta. Las actuales generaciones, tú estuviste en la universidad, sí, claro. Uno cuando está en la universidad también es una época en que efectivamente tiene que ir contra la corriente de lo que piensa la academia, de lo que piensa, es parte de la vida, ser dirigente estudiantil, salir a manifestarse, estar en debates, etcétera, etcétera. Y por supuesto tener una visión distinta a la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y la juventud hoy día efectivamente tiene un respeto muy fuerte, muy importante en lo sexual, en el género, en decir que no necesariamente la familia es un hombre y una mujer. Sí. Y ahí, claro, es una visión de muchos jóvenes. ¿Cómo se entiende eso desde la perspectiva de ustedes? Me imagino que tienes hijos, que tienes nietos. Sí, claro. Son visiones distintas respecto a lo que... Debo decirte que lo que tú dices es correcto. Sí, los jóvenes hoy día tienen esa mirada más liberal, ¿no es cierto? No tan restringida, no tan, podríamos decir, tan concreta, tan definida. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de jóvenes, yo pienso en mi propia vida. Yo fui un joven apasionado en la universidad. En esos años, no quiero salirme de la pregunta, porque la quiero contestar. En esos años el movimiento estudiantil en la Católica era fuerte. Así que yo no tuve ningún problema de pararme arriba de una mesa en plena asamblea y declarar y defender lo que yo sostenía. Era un joven apasionado, que tenía ideales, que tenía una concepción de vida, que tenía un alto nivel de responsabilidad, como joven, como tú, como yo, como muchos. Pero con el transcurso de los años tú te casas, tienes hijos y va cambiando tu manera de pensar. Y vas migrando un pensamiento no tan intenso, no tan apasionado, no tan violento. Y entonces cuando tú me preguntas por los jóvenes, claro, yo creo que sí. Muchos jóvenes hoy día miran con mucha compasión posiblemente las realidades sociales de dos jóvenes que no pueden desarrollar su intimidad libremente, que nadie y que la además, regula. Probablemente en décadas pasadas había muchos iguales que no lo manifestaban públicamente porque no estaba la sociedad preparada para aquello, no es que no haya existido, probablemente se ocultaba el homosexualismo, se ocultaban ese tipo de relaciones.
Sí, es bueno, eso es así, porque siempre ha existido. Cuando uno se va a documentos de historia, te das cuenta que en lugares donde uno ni siquiera pensaba, nos encontramos con esa... ¿Por qué negarla entonces? Mira, más que negarla, es simplemente que esto, que desde mi mirada es de una minoría, sí, claro, no se transforme, ¿no es cierto?, en algo violento hacia la mayoría que no comparte esas miradas de la vida, de la familia, de las relaciones entre personas. Y reitero el tema de los jóvenes, porque, ¿sabes? Los jóvenes, una vez que se casan, tienen hijos, adquieren responsabilidad, y lo que antes era parte de una bandera de lucha, deja de serlo. No estoy diciendo con esto que al final esto va a desaparecer, pero sí creo que las cosas tienen su justo tiempo, siempre y cuando estas cosas que tienen su justo tiempo no signifiquen en transformarse en algo que afecte familias y el concepto que hemos abrazado siempre. No hay prohibición de que lo hagan, lo pueden hacer. La ley lo puede regular, pero establecerlo como una norma sobre una nación me preocupa, sobre todo cuando esa norma o esa ley que se construye y se implementa, porque nadie está sobre la ley, al final te termina obligando a hacer cosas que quizás tú no estás de acuerdo. Y te doy un ejemplo concreto. Hace un par de años atrás, una imprenta de una familia cristiana evangélica en Rancagua, se acercaron dos varones con la genuina intención de que esta imprenta les imprimiera sus partes de matrimonio, porque ellos iban a contraer matrimonio, iban a hacer toda una ceremonia. Entonces el dueño de la imprenta le dijo: mire, sabe, yo soy cristiano, soy evangélico y yo no comparto esto, no creo que esto no corresponde. Y entraron en una discusión, estos dos varones hicieron una demanda en Carabineros. Carabineros tuvo que apercibirse en el lugar de la imprenta y este hombre entró en un juicio, porque estos dos jóvenes insistían que este hombre les imprimiera esas partes de matrimonio. La pregunta es: ¿qué nos garantiza a nosotros que el día de mañana los hombres y mujeres nos exijan oficiar una boda en un templo evangélico? ¿Qué nos resguarda a nosotros? Hablamos de libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de expresión, pero son realidades. Entonces, para poder cautelar bien tanto nuestros deberes como nuestros derechos y nuestras obligaciones con la sociedad, debemos estar en un parlamento que pueda legislar esto desde esa mirada, porque hoy día la mirada es muy somera, muy liviana. Hoy día decimos, vamos a establecer esta ley, se va a construir esta ley, con esto vamos a regular. O sea, de alguna manera circunscribir las libertades de las personas que piensan distinto. ¿Esa es la visión tuya? Yo pienso yo creo que es complejo, porque hay miles de miradas respecto a algo, no puede hacer miles de leyes para hacer tal cosa. Por eso estamos conversando, para tratar de conocer tu visión, digamos. Pero sí, yo creo que un parlamento debiera contemplar todas las organizaciones y tratar de establecer lineamientos generales que nos permitan convivir en el mismo espacio, respetarnos unos a otros y permitir que cada persona desarrolle lo que estima conveniente para su vida, en su intimidad, en sus relaciones, en su amistad, en su familia, siempre y cuando no estemos quitando libertades a otros, siempre y cuando no nos significa a nosotros tener que entrar en hacer algo que va contra nuestra conciencia. Por ejemplo, el tema del aborto es un temazo. Eso es un temazo. Un temazo, no tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo, probablemente el tema que más se ha discutido, incluso en los debates presidenciales, etcétera, y que se le ha puesto a José Antonio Caz ahí en más de alguna situación, digo José Antonio Caz porque Jairo Quintero, tú estás apoyándolo a él como candidato a la presidencia. Una mujer que es violada, que es el ejemplo clásico que se ha puesto en el último tiempo, frente a esa situación, ella quiere abortar por todo lo que significa una violación. ¿Y cuál es el planteamiento tuyo frente a esa situación? ¿Se justifica un aborto frente a una mujer que ha sido violada? Mira, yo creo que el Estado aquí ha fallado, porque el Estado debiera proveerle a esa mujer todos los recursos necesarios para llevar adelante su embarazo, porque el bebé que tiene en su vientre no es culpable de un acto violento de un tercero, sean cuales sean las condiciones que se hizo ese acto de violación. Pero si esa mujer no lo quiere, por el trauma que pasó, porque fue violada, fue violentada sexualmente, y ella dice: yo no quiero ese hijo, y es mi cuerpo. Eso es lo que dicen muchas mujeres. Sí, el problema es que nosotros nos enfrentamos que ese hijo que está en el vientre de ella es una persona igual que ella, y ese hijo no es responsable, ni culpable, ni la solución del problema que ella se encuentra. Yo pienso que en eso debemos buscar las maneras de poder
llegar a ese encuentro relacional que nos permita conversar con las mujeres, explicarles la situación y que nos den la oportunidad a algunas organizaciones para llevar adelante esto. Mira, yo te puedo decir algo, Juan Osvaldo, hace varios años atrás nosotros hicimos un pequeño simposio en nuestra comunidad y hablamos del aborto. Y sabes tú que del 100% de las mujeres que abortan, un porcentaje importante, sobre el 50%, sufren depresión al cabo de los años porque la culpa de haber abortado no la soportan. Muchas de ellas terminan en suicidio y son datos, no tengo la fuente en este instante, la voy a buscar, pero son datos duros que hablan de que mujeres en un momento de depresión, de tristeza, de agobio, no encuentran camino más viable que abortar, pero el aborto les significó experimentar estados depresivos porque al final y al cabo, en el diseño, y aquí entramos un poco en el tema de la religión, en el diseño que Dios hizo de nosotros y donde Él genera la maternidad como el vehículo por donde las personas nacen, al final es un vínculo que nunca se rompe. Una persona decide abortar y ese vínculo nunca se va a romper. La persona vivirá con el recuerdo de un aborto y lo más probable es que una vez que tenga claridad de ese acto tan violento contra ese bebé, la va a llevar a un estado de depresión enorme. Hay datos fuertes, datos estadísticos que hablan de esto. Es más, te doy como ejemplo que muchas mamás que en su oportunidad intentaron abortar reiteradamente y no prosperaron, finalmente tuvieron su bebé, y ese bebé nació, creció, se le formó un niño, un profesional, y hoy día ellas te dicen, gracias a Dios que no aborté, porque no tendría el hijo que hoy día tengo al frente. Entonces, el tema del aborto es cierto, las mamás o las personas que fueron violentadas sexualmente, que es de las tres causales la más violenta, podríamos decir que se justifica, pero la verdad de las cosas es que yo creo que siempre habrá salida para una persona que quiere abortar y que en definitiva se encuentra sumida en un estado de... no está en sus cabales para tomar una decisión de esa magnitud. No sé si te he logrado responder la pregunta. Sí, claro, bueno, podríamos seguir conversando mucho más. Estamos con Jairo Quinteros, pastor evangélico, candidato a diputado por el distrito 26. ¿Apoyas a José Antonio Kast, decíamos recién, por esos principios precisamente, o hay algo más? ¿Por qué decides estar junto a este candidato? Mira, la verdad las cosas, yo conocí a José Antonio Kast alrededor de 6, 7 años atrás, aproximadamente. Él en aquel entonces visitaba la ciudad y no sé por qué razón llegó a nuestra comunidad en La Vara. Él se enteró que nosotros estábamos en construcción de un hogar de niños. Y en ese momento él estaba en una candidatura, no recuerdo, creo que era la presidencia, y él me dijo, ¿sabe? Yo estoy comprometido con esto, estoy comprometido con los niños vulnerados, etcétera. Y yo tomé la decisión de tomar mi sueldo parlamentario y distribuirlo en 5 organizaciones sociales, porque estoy comprometido con estas cosas. Y él, por 3 meses, aportó una cantidad de dinero a la construcción de nuestro hogar, que ahora recién, gracias a Dios, lo estamos terminando. Y eso a mí me habló de coherencia, me habló de integridad, me habló de sentido común. Además que él ha tenido una posición clara y categórica respecto de lo que nosotros abrazamos desde el punto de vista valórico, la vida, la familia, el matrimonio, lo que te expliqué hace un rato atrás. Y juntamente con eso, yo he visto que él ha tenido mucho sentido común en todas las cosas que plantea. Es cierto que hay temas que son complejos, que tienen que ver ya con, uno lo puede vincular con el modelo de economía que está rigiendo nuestra nación, y podemos hablar de distintos temas vinculados con eso, pero la mayor convicción que a nosotros nos llevó a poder vincularlo con José Antonio Kast fue precisamente el tema valórico. Eso fue lo que marcó la diferencia. Y debo decirte también que para que yo pudiese ir como candidato constituyente, que fue una lucha tremenda en el pacto Vamos por Chile, porque nadie quería que yo pudiese ir, la única persona que se la jugó por mí para que pudiese estar presente en esa convención constituyente fue José Antonio Kast. Y más que nada, y mayormente, por temas valóricos. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos más fuertes del por qué estamos en esta relación. ¿Y qué sientes cuando lo llaman el candidato del miedo? O el doctor miedo, como lo llamó Meo. No, es una mala manera de hacer esa es la mala política. Esa es la pésima mala política, porque en definitiva lo único que él hace es decir las cosas como son, plantearse de una manera nítida. Tiene un programa que no es ambiguo, independiente de la última debate, ¿no es cierto?, donde ahí falló en un tema técnico, pero es una mala manera, porque, mira,
A José Antonio Caz siempre se le caracterizó como el extremo, la extrema derecha, hasta que comenzaron los debates, donde ya no podíamos seguir ocultando la imagen de José Antonio Caz. José Antonio Caz tenía que ir al debate, tenía que explicar lo que creía, lo que hacía, lo que pensaba, cuál era su plan de gobierno. Y fíjate la encuesta. Hoy día está número 1 a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la gente se desmitificó quién es José Antonio Caz. ¿No considera que sea extrema derecha? No, no es extrema derecha. Yo no creo que sea extrema derecha. ¿Tú tampoco eres extrema derecha? Yo tampoco soy extrema derecha. Mi papá fue obrero municipal. Yo estudié en un colegio público. Nosotros éramos una familia humilde, una casa de escasos recursos, éramos 5 hermanos. Nosotros vivimos otra historia el año 73, en aquel entonces, pero no soy extrema derecha por ningún motivo. Bien, pues. Bueno, pues, Jairo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros conversando para conocer tus planteamientos, así tranquilamente a través de www.vertice.tv. Por cierto, para conocer también a uno de los candidatos por el distrito 26. Bien sabemos, este domingo tendremos una larga jornada para elegir a las autoridades, aquellos que irán al Parlamento, Cámara Baja, Cámara Alta, consejeros regionales y por supuesto también a aquellos que pasarán a la segunda vuelta, porque bien sabemos que se elegirán a 2 candidatos ya para la presidencia de la República. Jairo Quinteros, pastor evangélico, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, por este tiempo. Te agradezco mucho. Bien, pues si nosotros le decimos gracias a ustedes por la sintonía con los medios regionales, con Vértice TV en lo particular y por supuesto con todas nuestras redes sociales, nuestro Facebook Live siempre activo, www.vertice.tv, puede revisar estas y otras entrevistas del mundo político que hemos realizado durante estas últimas semanas. Gracias y hasta cualquier instante.